Mesa Central domingo por la pantalla del 13 en transmisión simultánea con Tele 13 Radio, y ya los veían en pantalla nuestros columnistas de política y actualidad, Cristian Bofill, Lucía Dammert, Gonzalo Miller. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Hoy día nos faltó Alfredo Yoñán, que es parte de este cuarteto, pero le mandamos un saludo porque está en su casa en estos momentos. Vamos a partir por lo más importante de la semana. Lucía Dammert, para ti, ¿qué fue lo más importante? Bueno, hay temas políticos sin duda, pero yo hoy día no quería dejar pasar que ayer se conmemoró el Día Nacional contra el Femicidio. Así es. Es un tema importantísimo para el Chile que viene y para el Chile actual. Hay 53 mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres, y esto nos debería llevar a varias reflexiones. Primero, en el post-COVID vamos a tener un tema de la autonomía económica de las mujeres, porque estamos perdiendo más empleo, porque seguimos siendo pagadas menos. Vamos a tener mucho más a cargo el cuidado de padres e hijos, y creo que ahí hay un tema principal. Y lo segundo, que me parece importantísimo en la discusión general, es que tenemos que amplificar el sentido de lo que es el femicidio. El femicidio también es el hecho de ejercer violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer, ya sea por parte de las parejas, los hijos, los hermanos, el padre, y en ese sentido empezar a entender que la violencia contra las mujeres no puede continuar. Bueno, buenísimo. El Día Nacional contra el Femicidio tuvo enorme presencia ayer en la pantalla del 13 también, así que nos adherimos a esa conmemoración. Cristian Bofill, para ti, ¿lo más importante? Bueno, lo más importante, a mi modo de ver, bueno, va a ser mañana. Lo del Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional, pero lo voy a vincular con un tema. El Tribunal Constitucional, dependiendo del fallo, si es adverso al gobierno, yo creo que ya eso va a dar por terminado el gobierno completamente. Ya no va a ser pato cojo el presidente, sino que va a ser un pato paralítico. Creo también que, y vinculado con eso, está el tema de la salida de Mario Desbordes del gobierno, que acelera la carrera presidencial en Chile Vamos. La verdad es que la salida era inevitable, era una salida que al final la decidió el presidente. Puso la fecha, porque a ningún presidente le gusta que cope la agenda un presidenciable del gabinete, y eso lo ligo con una tercera cosa, que el presidente probablemente entre mañana y pasado lleguen las primeras 10.000 vacunas Pfizer, y después que llegarían otras 10.000 antes de Año Nuevo, y después ya empezaría a llegar una cantidad grande en enero. Sí, de harto detalle Enrique París hoy día en una entrevista a La Tercera, sí, respecto a las cantidades y las fechas. Sí, y yo creo que lo que el gobierno quiere, digamos, poner todo el énfasis en las vacunas, y el tema de los presidenciables le estaba haciendo mucho ruido. Ahora, Desbordes tenía que salir por varios motivos. Un motivo es que el RN estaba muy desordenado para él, digamos, y ningún presidenciable puede ser presidenciable teniendo a su partido muy complicado. Y creo que lo segundo es que el propio presidente se dio cuenta que tenía que hacer eso rápido. Vamos a hablar del tema de Mario Desbordes, por supuesto, y vamos a tener a Mario Desbordes acá, el protagonista político de la semana. Gonzalo Miller, lo más importante para ti en la semana. Reconozco que venía bien optimista hasta que vi la noticia antes desde el canal, ¿no es cierto? Porque venía optimista por lo de las vacunas, venía optimista porque finalmente parece que se habían hecho bien las cosas, teníamos asegurado una cantidad de vacunas importante, se empezaba ahora, era decir, ya, parece que empezamos. ¿Y qué te pasó? Y que miramos Inglaterra. ¿Viste Boris Johnson? Ellos van al revés de nosotros. Nosotros cuando vamos a fase 1 nos encerramos, ellos parecen fase 4, se encierran, están encerrados totalmente. Se paralizaron todos los vuelos, ¿no es cierto? Se congelaron los vuelos y están a la expectativa de una nueva cepa, y eso a todos nos pone muy nerviosos porque la verdad ha sido un año duro el que nos ha acompañado con el COVID en tantas dimensiones, ¿eh? Para los que han perdido familiares, para los que han perdido seres queridos, para los que han perdido su trabajo. O sea, ha sido duro este año. Entonces, queríamos cerrarlo con un poquito de optimismo respecto a las vacunas. Bueno, la vacuna está ahí, los vamos a tener, pero esto es como una señal de alerta, ojalá que no pase a más, pero sí, uno lee que el gobierno, yo creo que con razón, le dio un espacio, ¿no es cierto?, a lo que significó la gestión en términos de contar con vacunas. Hay un video que anda dando vueltas por ahí por redes sociales donde un periodista chileno hace un despacho hacia Argentina, no sé si lo han visto, pero ¿no? Y le va contando un poco, me parece que es justo después de la aprobación de la cadena nacional que hace el presidente Piñera, y le va contando un poco que Chile tiene contratos con 3, 4, 5 laboratorios, está tratando de cerrar con el sexto, y se produce un silencio en Argentina, porque dice, chuta, ¿cuántos millones de chilenos son? Dice, porque ¿para qué necesitan tantas vacunas?
porque en Argentina hay mucho menos previsión de eso de los contratos. Y la verdad, cuando uno mira los gráficos, hay que reconocerlo. Hay un trabajo ahí en bien América hecho. Latina, sin duda. Sí. Hay un trabajo bien hecho que permitió asegurar para Chile una cantidad importante de vacunas y en comparación, quizá, me parece que el gráfico que mostraba Bloomberg, cuando recogía toda la información, doy la fuente del dato porque dice que Chile tendría cubierto 140% sobre su población. Y en el caso de Argentina me parece que llegaba al 28%. Entonces dice, bueno... No, más en la semana tuvieron un lío con la vacuna rusa y las declaraciones de Putin, o sea... sí, ojo, tuvieron pero un problema. a mí me dejan duda esos datos, porque lo que ha dado Por eso digo que de quién viene. ¿Lo de Bloomberg o gobierno- lo de Argentina? No, los chilenos. Ah. No, que han hecho bien los contratos, que hay una cantidad de vacunas importante, pero si uno saca las cuentas de lo que se ha divulgado, lo que va a llegar, uno llega a 20 millones de vacunas. ¿A 20? A 20 hasta ahora. A 20 hasta ahora. O sea, serían entre la Sinovac, la China, que serían unos 10 millones, la de Johnson, que serían como 4, Pfizer, que es 1.600.000, hasta ahora se llega a eso. Lo que Cerca no de quiere 20. decir que puede aumentar Me parece que Pero- el número total que se ha manejado, que son de 84 millones 2021-2022. Y Sí. obviamente que el 2022 Sí, además debe haber mayor es que cobertura, mayor Estoy facilidad para hablando poder yo, tener abastecimiento. en el primer trimestre deberían estar vacunados semestre 5 millones, 5 5,8 millones, sí. millones de chilenos, Sí, y esa eso es la cifra de la corresponde como moneda, sí. a 12 millones de vacunas, Yo alguna cosa así. igual creo que hay que esperar un poco la geopolítica mundial, porque me parece que los chinos, que llevan vacunando muchísima gente, van a tener la oportunidad ahora de verdaderamente establecer una relación de alta lealtad con algunos países latinoamericanos que no tienen comprado prácticamente ninguna vacuna y van a hacer un deployment, digamos, una llegada masiva Va a ser de interesante vacunas. ese movimiento, sí. Y me parece que ahí vamos a ver qué hace Biden, digamos, empezamos a jugar en otras ligas también. Sí, tal Ojo, cual. que la Oye, Sinovac espérate. todavía no está aprobada por ningún Así es. órgano regulatorio del mundo. La de Sinovac. El ISP mandó a 2 doctoras que estuvieron en China varias semanas, llegaron el domingo y se supone que el ISP lo va a ver el miércoles, pero no es una vacuna que esté aprobada por el FDA o por algún ente Claro, es regulatorio. Yo creo que ahí también juega lo que dice Lucía, la geopolítica, ¿no? La FDA no va a No. poner primero a la vacuna china. Lo más probable es que la mayor disposición sea la vacuna china, obviamente por las capacidades que tiene además de producción. Sigue teniendo la mayor capacidad de producción. Y en el caso de Chile, yo creo que también la mayoría aquí de vacunas va a ser Va a ser la de china. Sinovac. La Ahora, Sinovac decía tiene una Heriberto ventaja. García, el director del ISP, decía que él tenía bastante confianza en el trabajo que sus doctoras hicieron en Sí. China Sí. por el tema de las buenas prácticas, porque a eso fueron a certificar las buenas prácticas. Sí, y tiene una ventaja la vacuna china, que la vacuna china, si por algún motivo no funciona, tampoco hace mal. no, eso es lo que está certificado. O sea, es inocua. Es inocua, La Pfizer, existen algunas dudas. La FDA es un organismo... ¿Duda en qué sentido? ¿Qué? ¿Duda en qué sentido? No, de que obviamente por las condiciones en que la logística que requiere, las condiciones y qué sé yo, más sensible puede a- tener Ah, algún ok. problema. Ahora, yo creo que la FDA, que es el organismo que regula en Estados Unidos toda la autorización de medicamentos, remedios, en fin, es un organismo serio. Yo no creo que la Pfizer tenga ningún problema y considero bien irresponsable a algunos políticos que han estado diciendo que no se pondrían la vacuna de ninguna forma. Oye, te voy a decir una cosa. Heriberto García, el director subrogante del ISP, que asumió hace como 4 o 5 meses la dirección, leía en el DF Más hoy día, el DF Más estaba muy entretenido hoy día a propósito, que su especialidad es los efectos de los fármacos de las personas. Esa es su especialidad. El Por hombre eso correcto para el momento. Está extremadamente preocupado de eso, lo conversamos en una entrevista en Tele13 Radio esta semana. Oye, algunas cifras. Gabriela Sandoval entrevista a Enrique París hoy día en La Tercera, y el ministro que se guardó cifras ayer, se las da. Dice acá lo siguiente: llegan 20.400 dosis, las primeras, que usaremos en la región metropolitana, Biobío, Araucanía y Magallanes. Son las que deberían Pero ser... llega a la mitad, ahora tengo entendido, Sí. antes de Navidad, o sea, en 3 o 4 días. Llega la hasta acá, primera dosis, y digamos. después llega Así la es. mitad antes de Año Nuevo. Son 9.875 personas que se van a vacunar con estas primeras dosis, dice. En enero, 3 embarques más de 86.000 dosis cada uno. Está hablando de Pfizer esto. En febrero serán otros 4 embarques, cada uno con 129.000 dosis. Y en marzo serán casi 600.000. Y con Sinovac, que firmamos antenoche, el miércoles, dice, son 5 entregas que entre enero y febrero suman casi 10 millones de dosis.
Claro, son los O sea, lo chinos. más probable es que nos pongamos la Sinovac, por lo menos la probabilidad de recibir esa. Yo es soy la más voluntario y me alta. pongo la que quieran. Yo también. Yo voy a todas. Sí, Ya, pero efectivamente, se armó un cierto estado de ánimo que se arruina un poco con el discurso de Boris Johnson, es cierto. Nos quedó Gonzalo. mejor nerviosos. Pero es que nos pone a todos nerviosos, pero se armó un cierto, una sensación como de bienestar, ¿o no? No, de todas maneras. A ver, yo creo que si de alguna forma positiva termina este año, es en la capacidad de la ciencia y tecnología del ser humano. Porque cuando partimos con esto, una de las cosas que decíamos es tal vez la vacuna no aparece en 5 años y había mucha gente con una ansiedad enorme respecto a lo que iba a ser en términos económicos, políticos, sociales. Pero hoy día lo que estamos viendo es que un año después no solo tenemos una vacuna, tenemos un ramillete de vacunas distintas. Y eso es solo demostración que necesitamos efectivamente invertir en ciencia y tecnología, en la capacidad de creatividad del ser humano, en su inteligencia. Y ahora solo nos queda comportarnos bien y tener capacidad estatal para ayudar a la gente que la está pasando muy mal en términos económicos. Porque mucha gente que se está contagiando, la gente que tiene que salir a trabajar, que tiene que salir a tomarse la micro, y ahí tiene que haber, digamos, un nivel de cooperación también. Pero sin duda yo creo que seguramente los encargados de hacer las vacunas ganarán todo tipo de Nobel el próximo año, pero son aquellos que han dejado ahí la demostración de que como humanidad somos capaces de cosas positivas. Yo creo que Harari debe estar en llama, porque claro, es una demostración más de que tenía en su libro lo correcto. El nuevo Dios, ¿no es cierto?, que ordena nuestra sociedad, es la tecnología, específicamente la biotecnología, ¿no es cierto? Nos abre la puerta a la esperanza, volvemos a creer de que aquí es solamente ordenar las capacidades del hombre, poner los recursos y podemos superar incluso cosas que parecían que nos estaban devastando, como el COVID. Pero yo también estaba entusiasmado por otros números que estaban hacia final de año. En el minuto más duro de la pandemia, porque cuando hablamos de lo mal que lo están pasando los chilenos, también tiene que ver con lo mal que lo han pasado económicamente, y sobre todo en materias de empleo. En el peor minuto llegamos a tener a casi 2 millones de personas sin trabajo, lo que es devastador, devastador en cualquier familia, en cualquier lugar, es muy duro. Y resulta que ya se han recuperado 600.000 empleos, lo que es una señal alentadora, pero todavía queda mucho por recuperar, quedan 1.400.000. O sea, en la recuperación del trabajo y que tener mejores protocolos para que todo el mundo pueda volver a trabajar de manera segura, es algo que debiera ser también una meta importante, no solo para el gobierno, sino que para todos, ¿no? Contando que parte de esa recuperación también es empleo informal, o sea que todavía se mantiene en un terreno bien pedregoso, digamos. Bueno, por eso es que la OMS decía que esto más que una pandemia era una sindemia, ¿cierto? Que lo que hace es una conjunción de enfermedades con los problemas estructurales de pobreza, desigualdad de los países. Hay que tener, hay que poner una cierta cuota de escepticismo o de realismo, como ustedes quieran decirlo. El próximo año va a ser un año durísimo también. Nadie espera que en el mundo la pandemia desaparezca el próximo año. Todavía se van a vivir muchos brotes y rebrotes. Las vacunas, obviamente que son un motivo de optimismo, pero tienen que ser probadas a nivel masivo. Estamos viendo lo que decía Gonzalo en Inglaterra, que inició el proceso de vacunación y ahora tiene otro problema. Por lo tanto, creo que hay que tener cierta calma respecto de lo que viene. El 2021 va a ser un año complicado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la pandemia. Mucha gente está sufriendo. Y eso lamentablemente no se va a recuperar de un día para otro. Sí, va a ser un sobre año todo complejo. en un país que tiene 6 elecciones, que eso lamentablemente, digamos, siempre es bueno que la gente elija a sus representantes, pero trae complicaciones, las cosas se calientan en las campañas electorales. Bueno, también depende de la responsabilidad de los políticos, ¿no? Porque como tú bien decías, algunos políticos incluso salieron a decir que el tema de las vacunas estaba puesto en duda, lo cual no solamente es una irresponsabilidad gigante, pero también abre, digamos, la temporada de creatividad política que se da muy fuertemente en época electoral. La temporada de creatividad. Bueno, Sí. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Y sobre todo porque engancha, no solo el caso de este diputado, ¿no? Cada vez cuesta más, creo que yo va de la mano en que dicen, no, han votado por mí, la personalidad, por la biografía, ¿no? Y por lo tanto, como que no se ha perdido el sentido republicano del cargo. O sea, uno en un café se podrá mandar un par de frases
con amigos, que no puede reproducir siendo diputado. No las puede hacer porque genera un efecto muy distinto. ¿Ah? Lo mismo respecto de ministros, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos comentado ministros que son invitados de repente a dar unas palabras o a decir un discurso? Y qué difícil es entender de que el que está invitado es el ministro, no es la persona. Él está cumpliendo el rol en ese minuto, pero es el ministro. Y en eso hay un texto de Havel, ¿no es cierto? Dice, sospecho de mí, que es notable, ¿ah? Es antiguo, pero muy, muy notable, de Václav Havel, que dice, bueno, cuando usted va y como autoridad y alguien le abre la puerta, no vaya a suponer que le están abriendo la puerta a usted, le están abriendo la puerta a lo que representa, a la república, al poder, ¿no es cierto?, a la autoridad que en ese minuto, o en ese segundo, a veces brevemente, usted representa, nada más. ¿Cristian? No, eso sucede sobre todo con los parlamentarios que llegan a ser ministros, porque los parlamentarios, la vida de ellos es comentar todo el día, hacen comentarios. Sí, y cuando son ministros tienen que cambiar eso, pero el instinto es más fuerte, digamos. Después con el tiempo se van ajustando. Es que a algunos la transición les dura más en ese caso. Pero hablemos de uno que le pasó eso y duró 5 meses como ministro de Defensa, Mario Desbordes, que va a ser nuestro invitado luego en el programa. Hablemoslo en el siguiente bloque. El protagonista de la semana y su salida del gabinete el viernes pasado, cuando dejó en su reemplazo, o más bien el presidente nombró en su reemplazo al anterior ministro de Minería, Waldo Procuriza. La pausa y estamos a Gonzalo Miller, a Lucía Damer y a Cristian Bofill, nuestros columnistas de hoy de política y actualidad, para que hablemos del otro tema importante de la semana, quizás sí el protagonista de la semana, Mario Desbordes, que va a ser nuestro invitado más adelante y que es ahora ex ministro de Defensa. Cristian decía que era inevitable que se fuera. ¿Por qué se tenía que ir Desbordes? A ver, se tenía que ir primero, él se quería ir por la situación, a él le pasaron dos cosas. Uno, el intento de Sichel de meterse en RN lo complicó un poco, él tenía que entrar y ordenar. Defender la parcela. Claro. No, pero sí es obvio, digamos, la oposición vio en Sichel una posibilidad y él obviamente yo creo que ya la neutralizó con su regreso. Y además él dejó de marcar en las encuestas. Yo creo que él tenía que hacerlo ahora. El plazo inicial, todos sabemos, en abril, después se puso marzo, después se puso enero, y finalmente el plazo que se cumplió, y se cumplió estrictamente, era que él no quería irse antes de participar en las ceremonias de graduación de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Y la última ceremonia de graduación fue justamente el jueves, el día que el presidente le conversaron y le dijo que era el momento, que fue la grabación del ejército. Yo creo que él ahora va a volver a RN. Él quiso hacer una última maniobra, eso habría que preguntárselo a él, pero fue que Christian Monkever, el ministro secretario general de la Presidencia, saliera junto con él y asumiera la presidencia de RN, lo que a él le facilitaría. Yo creo que obviamente eso apuró la carrera presidencial. Una de las pruebas es la entrevista de Lavín hoy día, el domingo, en el Mercurio. Lavín hacía mucho tiempo que no hablaba de política, no salía a hablar, y justamente ahora que salió Desbordes, él sale a marcar presencia. Y reafirma no creo puntos. Que nadie pueda creer que eso sea coincidencia, digamos. Y yo creo básicamente que era inevitable, y bueno, y Sichel está en una situación un poco más complicada porque salió a remolque. Salió por voluntad propia. Claro, lo remolcó Desbordes. Lucía. Sí, a ver, primero que estar en el gobierno ya no te suma si quieres ser candidato presidencial. Lo cual es interesante porque supuestamente lo que estaba buscando Desbordes también era mayor nivel de conocimiento en la ciudadanía, y eso se logró, pero no aumenta su aprobación. Y al no aumentar su aprobación, efectivamente estar dentro del gobierno puede ser un hándicap más que un apoyo, porque tiene que estar permanentemente aguantando todos los errores forzados y no forzados del gobierno, desde el presidente sin mascarilla hasta lo que sea que pase con las vacunas. Entonces, la decisión de Desbordes a mí me parece una decisión acertada para su propia alternativa, pero demuestra la debilidad del gobierno, primero. Segundo, demuestra cómo efectivamente uno puede crear un candidato con 2 encuestas, porque yo no sé, Sichel, dónde marca, más allá de un grupo de amigos que él tiene y que le ha ido muy bien, porque Sichel ha pasado desde el gobierno anterior hasta este gobierno por un montón de cargos muy positivos, muy buenos, muy bien pagados, pero de ahí a que sea verdaderamente ahora un candidato presidencial de la derecha, me parece que es interesante ver cómo se va a desarrollar. Y efectivamente los que van quedando en el gobierno, ya solamente tener un biministro
te va demostrando que va a ser un elenco de básicamente de aguantar lo que venga hasta el final de un gobierno que es muy débil y, como decía bien Cristian antes, puede terminar siendo no solamente un pato cojo, sino un pato casi como que ahogado. Y hablando de patos, no me voy a dejar de decir que cuando se fue Sichel de Banco Estado, ha utilizado a nuestro famoso pato amarillo para su campaña presidencial, lo cual encuentro francamente pésimo. ¿Cómo lo utilizan? ¿No viste en los Twitter de Banco Estado agradeciendo? El banco despidiendo a su presidente. El banco despidiendo a su presidente, haciendo, digamos... Inadecuado. Falta de pudor, diría, cuando no, probablemente una utilización indebida de una institución del empresa Estado. estatal. Gonzalo Miller. Bueno, veo que Sichel provoca cierto escozor en lo que antes era su barrio, ¿no? Siempre cambiarse de barrio, siempre cambiarse de barrio es complejo, uno deja amigos, a veces uno dice, echa de menos los amigos que deja allá, y otras veces los amigos no lo echan tanto de menos. Pero bueno, puede ser. En el caso de Mario Desbordes, del ex ministro Mario Desbordes, ¿no es cierto?, ex diputado Mario Desbordes, yo creo que toda esta conversación con el presidente Piñera ha tenido siempre el mismo tono y el mismo tema, que tiene que ver la relación del partido más importante de la coalición del oficialismo, ¿no es cierto?, y su conducción y cercanía o distancia con el gobierno. Esa es la conversación que lo hizo entrar al gabinete y esa es la misma conversación que lo hizo salir del gabinete. Yo estoy de acuerdo con Cristian cuando dice lo natural y obvio para cualquiera que llegue a ser candidato presidencial. Uno dice, bueno, marzo era una muy buena fecha para salir, pensando en que estaremos en crisis social, en crisis sanitaria, pero febrero es febrero. Y aquí... que me explique alguien cómo alguien va a ponerle atención a algo presidencial en febrero. No es un buen mes. Pero bueno, se produjo como se produce la situación, me parece razonable en términos de que sí, Renovación Nacional había vuelto a caer en un problema y eso desestabiliza al gobierno. Es el partido más importante de la coalición hoy día y por lo tanto necesita reconducirse. Ahora, febrero sí que tiene el inicio de las campañas. El 11 de enero se inscriben los candidatos. Y en febrero parte el periodo de campaña propiamente tal. Pero, Iván, se inscriben los candidatos a alcalde, a gobernador, a constituyente, a concejal, a presidente no. Entonces, se estima 1.500. Yo quiero decir una cosa, por mi experiencia en los medios de comunicación, esto de que en enero y febrero no pasa nada, no es en gran parte un mito, y Iván tú lo sabes muy bien, o sea, está lleno de noticias que han estallado, algunas estallan a fines de enero. Y hay algunas que han estallado precisamente a fines de enero y unas en febrero, como el caso Cabal. El caso Cabal, claro. Entonces, pero yo sí estoy de acuerdo con Gonzalo, que el tema de él era ordenar, pero creo que él al final se pitaron mucho las cosas. Yo creo que el presidente, el plan del presidente era hacer un cambio de gabinete más amplio, que tiene que hacerlo ahora porque tiene que descompatibilizarse los que quieren ser constituyentes. Hay al menos un ministro que ya dijo que quería hacerlo. Esto se precipitó y es la típica. A ningún presidente le gusta esto. Hay que recordar que cuando estaban Goldborn y Alamán, el primer día que salieron a asumirse un poco como candidatos presidenciales, los llamó el presidente, el otro día estaban fuera. Pero es un muy buen ejemplo, Cristian. ¿Sabes por qué? Porque es un muy buen ejemplo de anticipar puede ser un error. De hecho, Goldborn no llegó finalmente a la primaria y Alamán la terminó perdiendo. Bueno, Entonces, pero muchas veces la ansiedad... Goldborn tiene que ver con otra cosa, pero... Goldborn no llegó porque tenía platas en paraísos fiscales, básicamente. Pero lo que creo que es bien importante... A ver, a mí me parece que Desbordes es un gran candidato. En esta pasada, Desbordes presenta una cara que es una cara distinta de la derecha tradicional. Le habla a la gente de una forma diferente. De hecho, la relación con el apruebo, la relación con el 10%, hay una serie de cosas. No se olviden algunos mensajes cruzados que hay con que estaría a favor tal vez del tercer retiro. Entonces, él es un buen candidato y pensando más individualmente, probablemente pensó que este era el momento de empezar, porque cuando tengamos 1.500 candidatos en febrero, necesitamos que él se vea, o él necesitará verse como un candidato mucho más fuerte que el resto. Va a ser extremadamente difícil una temporada con tanto candidato. Cristian. Primero una cosa, habrá que preguntárselo a él. Yo no creo que esté a favor del tercer retiro, pero como viene se le puede preguntar. Yo creo que lo que va a hacer, él va a ser un poco más díscolo, va a volver a ser más díscolo porque lo necesita, pero hay una cosa bien interesante respecto de lo que dice Lucía del perfil de Desbordes, que yo estoy de acuerdo con ese perfil, pero ojo, él tiene una alianza estratégica con Lavín que poca gente se da cuenta. A ver, él y Lavín fueron los únicos en la derecha
que no solo le pusieron atención al tema de la violencia el 18 de octubre, sino que también a las demandas. El primero que apoyó a Lavín cuando quiso ir a la reelección fue Desbordes, no la UDI, que la UDI se oponía. Para el primer retiro, Lavín y Desbordes estuvieron más o menos juntos. Yo creo que ahí hay una alianza que poca gente se da cuenta. Y de hecho repiten un concepto. Desbordes en una entrevista ayer en el Mercurio y Lavín en la entrevista de hoy también del Mercurio. Los dos, este concepto de que Chile Vamos es una coalición que tiene que tener un guiño a la centroizquierda, dice Desbordes. Y Joaquín Lavín habla derechamente de llegar a esa ahí hay una paradoja bien importante. Lavín ha apoyado más RN ha apoyado más a Lavín de lo que la propia UDI en algunos momentos. Yo creo que cuando ellos hablan de abrirse, también hay un tema que tiene que ver con Sichel, que tú dices, no sé qué le ven a Sichel. La teoría del presidente, para lo que valga, porque la palabra del presidente en las campañas electorales, en este caso y con 7%, no tiene mucho peso, pero la teoría de los partidos es que Chile Vamos solo no basta, no da Chile Vamos. Y las dos veces que ganó Piñera, ganó abriéndose, aunque fueran chicos, algunos minúsculos, a grupos de centro. Fue Chile Primero en la primera vez que fue electo, y en la segunda, ¿quién fue? El PRI. El PRI. Entonces, yo creo que ahí hay dos cosas que son bien importantes respecto de Sichel, pero sobre todo yo miraría bien, que poca gente mira, las coincidencias que hay entre Desbordes y Lavín, que son mucho mayores de lo que la gente cree, y yo creo que son mucho más conversados de lo que la gente Gonzalo, cree. mira el que vive en ese barrio, puede ser. Él vive, es de esa casa más que ese barrio. Sí, es de una casa en particular. Como suele ocurrir a veces en política, hay una conjunción de intereses importantes, si la hay, evidente. Además están mirando y tienen una sensibilidad parecida. En dos claves al menos. En la política, la necesidad de ir en busca de toda la socialdemocracia huérfana, ¿no es cierto? Hoy día, cuando mira que los candidatos en la casa al lado es Jadwe o es Giles, uno dice, hay una orfandad ahí y hay una pulsión natural a ir a buscar, a ir al encuentro de ese mundo, ¿no? Sobre todo cuando se dice hoy día que la Concertación pasó de ser una transición exitosa y ser la coalición más exitosa de los últimos 20 años a ser un desastre, ¿no es cierto? Es el residuo de todos los males. Bueno, ahí hay un punto de encuentro, hay una tentación natural. Y ambos están preocupados de eso, de ampliar Chile Vamos hacia ese mundo. Pero para mí no es la más importante, esa. La conciencia más importante tiene que ver con lo social. La clase media es determinante al momento de elegir presidente de Chile. Determinante. Estoy de acuerdo. Elige, y lo elige cada vez con mayor libertad. Libertad en términos ideológicos. No le interesa si es de derecha, no le interesa si es de izquierda, le interesa qué es lo que va a hacer, de qué capacidades reales tiene de lograr. Y en ese discurso, yo creo que Lavín y Desbordes sí coinciden. Están mirando ese mundo, lo están mirando con atención y le están hablando permanentemente. ¿Sichel no coincide ahí? Porque a veces parece empastarse Sichel con ese mismo... Sichel, yo creo que sí tiene algo de eso, pero más en la clave política. Porque como vemos, él lo que pone arriba de la mesa es que viene de lo que era la Concertación. Viene cruzando el río. Si ustedes quieren conversar con lo que era la Concertación, Sichel es como el hijo de lo que era la Concertación. Será como el primo. Más bien. Ya no lo quiere reconocer, dijo. Ya, pero bueno, un primo hermano, algo fue así. candidato a diputado, fue candidato a lo mismo que le es pasó a Ampuero cuando cruzó sí, el cerco. No, a ver, yo creo que efectivamente Lavín y Desbordes ven el escenario y como ven el escenario saben lo que tienen que hacer y no me consta que tengan conversaciones, pero efectivamente tienen una lectura mucho más clara. Desbordes, además, al igual que Lavín, pero mucho más, tiene una conversación mucho más directa con la ciudadanía. Por eso es que lo que buscaba al ser ministro era que lo conozcan más. Y yo creo que le llega al sector medio de diversas formas, muy distinta de cómo puede llegarle alguien, miembro de la élite, que puede haber estado en la izquierda, en la derecha, en el Partido Comunista, etcétera, pero que es visto como miembro de la élite. Y en ese sentido creo que ahí hay una diferencia. Lo que no hay que dejar de lado es que también del otro lado del río, ¿cierto? Todas estas asperezas se están empezando a limar también. Ha habido reuniones dentro del mundo de la oposición para ver cómo alimentar, digamos, esto que conversamos hace 2 semanas atrás, en vez de ir en 4 listas o en 10 listas, ir en mecanismos mucho más unidos. Y a la hora de la hora, cuando haya un candidato o 2 candidatos presidenciales en el mundo de la oposición, habrá que ver quién efectivamente le puede hablar con trabajo cotidiano y de base a la ciudadanía. Ya hay 2 candidatos proclamados de la oposición. Podría haber un tercero, dices tú, pero... No, hay precandidatos de partidos.
Y falta, Pamela uno dice, Giles. falta alguien, si falta alguien, ahí está la pregunta, es ¿quién? ¿Quién Claro. es el que va a tomar esa Y bandera? es que lo importante cuando hablamos de candidatos es cuánto marcan. O sea, porque puede haber todo tipo de candidatos, pero, a ver, en la derecha está Lavín, que marca, está la Belín Matei, que está marcando mucho, está Desbordes y está Sichel, que algo marcaba y ahora marca menos, pero aparece en la... Como 3% 3% en la última De hecho, encuesta. Sichel aparece más que Desbordes En hoy. la cuenta. Sí. Desbordes no aparece en la última encuesta Criteria entre los 10 o 12 que pone. Sí aparece en 4 atributos, pero... Así es. Y al otro lado, la única persona que está marcando hoy día es Jadwe y Pamela Giles. Son los únicos candidatos que se pueden parar. Por lo tanto, hablar de candidato, obviamente que para tener un candidato los partidos tienen que ponerse de acuerdo, levantarlo, pero no hay un candidato de la centroizquierda hoy día Por que eso. se pueda llamar como candidato. Y quería decir que estoy de acuerdo con Gonzalo en que lo que une fuertemente a Desbordes y a Lavín es la mirada sobre la clase media. Y a mí me da la impresión de que ellos, al decir que Chile Vamos no basta, lo que están pensando también es una renovación de rostro fuerte en Chile Vamos. Una de las crisis, uno de los problemas que tuvo el gobierno Piñera, y eso reventó en el cambio de gabinete, en el segundo cambio de gabinete, es que los rostros de la derecha son rostros muy de élite. O sea, ellos, al tener un buen ministro, implica no solamente tener un buen gestor, implica que sea una persona representativa, que se identifique, que fue lo que de alguna forma justifica a Carla Rubilar, al propio ministro del Interior Delgado, que está más vinculado a eso, aunque yo creo que personalmente hoy día el hombre fuerte del gobierno no es el ministro del Interior, yo creo que el hombre fuerte del gobierno es el vocero por su cercanía al presidente y por su mayor experiencia política, pero creo que ellos coinciden en bastantes cosas. Ahora, el premio es para uno y por lo tanto va a haber una pelea, van a transpirar y hacer transpirar al otro. Así es. ¿Gonzalo? Sí, yo creo que a mí lo que me parece interesante, lo que propone Mario Desbordes y quiere llevar a su partido era transformar a Renovación Nacional en un partido de clase media. Yo creo que ese es un proyecto que era muy interesante, que cuando él deja el partido queda un poco en el aire y que no tengo ninguna duda que se va a retomar. Y eso se traduce en propuestas, se traduce en lenguaje, se traduce en muchas cosas. Y me parece muy interesante, porque cuando se habla siempre hablamos como dentro de la caja, o sea, hablamos de ampliar y nosotros estamos al tiro pensando en qué partido va a ingresar o un movimiento va a ingresar. Y cuando tú quieres ampliarte, hoy día yo lo haría en código social. O sea, decirle a quiénes le vas a empezar a hablar. Sobre todo una política que cada vez le habla menos gente y le habla, y sobre todo en la política parlamentaria, que se ha transformado en una política de nichos, de pequeños nichos. La última, Lucía. Solo decir que hoy día hablarle a la clase media es distinto de hace 5 años. No es hablarle de que se puede endeudar, no es hablarle de que si saliendo adelante con su propio esfuerzo. Yo creo que Desbordes, Lavín, todos los que quieran ser candidatos presidenciales y que quieran ganar van a tener que hablar de un nuevo rol del Estado, de un nuevo contrato social, van a tener que hablar de una nueva forma de entregar salud y educación y por supuesto previsión. Y ahí es donde probablemente la ciudadanía va a poder elegir bien. Pero creo que es importante hacer este punto, porque estamos hablando de una forma muy distinta de lo que quiere escuchar la clase media en Chile después del 18 de octubre. Lucía Dammert, Gonzalo Miller, Cristian Bofill, comentando de política y actualidad esta mañana de domingo, acá en Mesa Central, por la pantalla del 13 y también en simultáneo con Tele 13 Radio. Y les agradezco mucho esta parte de su domingo con nosotros. En esta segunda parte de Mesa Central domingo por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio. Y lo que prometíamos, nuestro invitado de hoy, protagonista político de la semana, el ahora ciudadano Mario Desbordes. Mario, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias, con la introducción del grupo Kiss. ¿Qué me dice? Exactamente, está de cumpleaños Peter Criss, el baterista original de Kiss, 75 años. 75. Sí, así estamos. Oiga, déjeme preguntarle una cosa en su calidad de ex ministro de Defensa, hasta el viernes pasado nomás, porque el Mercurio cuenta hoy que en una investigación que se llama el Fondo de Ayuda Mutua, el fiscal Carlos Palma, del fiscal regional de Aysén, prepara una formalización de 800 personas. Son como más de 500 funcionarios en retiro del ejército y alrededor de 270 que están en ejercicio actual. ¿Qué datos tiene usted de esto? Esto es una investigación que se conocía, pero no se sabía que esta magnitud de formalizaciones. Sí, el fiscal regional está investigando hechos que entiendo ocurrieron hasta 2016-2017. Sí. Son
entre comillas, antiguos. El Ministerio ha prestado toda la colaboración, el Ejército ha prestado también toda la colaboración. Conversé algunas veces con el fiscal regional, no sé a cuántas personas va a formalizar. Aquí había una suerte de cooperativa, de apoyo mutuo, donde todos ponían plata y se pasaban plata al final de la carrera. Claro. Pero como todas estas piramidales terminan sacando más de lo que entra y en algún minuto hubo un problema grave, no sé si de fraude, no lo tengo claro, o de que no alcanzó la plata. Claro, esta bolsa, este bolsón se quedó sin plata y claro. Y al parecer lo que habría sucedido es que el mando del ejército dice, mire, vamos a ayudar a la gente que perdió sus ahorros y los habría mandado en comisiones al extranjero, etc. Entonces lo que entiendo que investiga el fiscal es aquellos casos en donde se mandó gente al extranjero y cumplía los requisitos, bueno, ok, se les mandó como una ayuda, pero cumplía los requisitos. Algunas personas que pudieron haberse ido al extranjero y que no cumplían los requisitos, ahí hay un reproche, ¿cierto?, que hacer. Y personas que no se fueron al extranjero, figuraron en el extranjero y les pagaron plata como estando en el extranjero. Y eso es lo que sería grave. Ahora, los mandos del ejército, aquí no hay un caso en donde un general o un coronel se quedó, o sea, de los que autorizaron esta operación, se hubieran quedado con la plata. Lo que se objeta es que se hace mal uso de recursos públicos al haber, qué sé yo, al haber hecho figurar a personas como en comisión de servicio que no estaban en comisión de servicio. Ya, pero esto fue autorizado por el mando del ejército. Es lo que está investigando el fiscal. Si El comandante en jefe declaró en esta causa el año 2018, lo comunicó el propio ejército en octubre del 2018. ¿Sabe usted cuán alto llega esto en términos de las posibles formalizaciones? Entiendo que el actual comandante en jefe no está involucrado ni está vinculado a ninguno de los hechos. Con el fiscal obviamente uno no conversa detalles de eso, porque lo que hemos conversado con el fiscal es las diligencias pero el ejército sabe quién está involucrado. Sí, claro. ¿Y? No, el comandante en jefe no. ¿Pero generales? No. El general de servicio activo no. Ya. Y nadie que haya ascendido recién al alto mando tampoco. Cuando uno hace el proceso de ascensos y retiros tiene que mirar este tipo de situaciones, lamentablemente, aún con presunción de inocencia. Entonces, con el fiscal hablamos bastante, prestamos toda la colaboración en la investigación, igual que en todas las demás investigaciones. Por ahí me dicen, bueno, es que la señora, la madre de un joven fallecido ecuatoriano, fallecido en el Romario, fallecido en Coquimbo, dice que el ministro no colaboró. Al revés, colaboramos en todo. Es terrible el hecho. La verdad que mis condolencias permanentes para la pobre señora que pierde un hijo en situación tan difícil. Y hay un funcionario del ejército formalizado ahí. Y se está investigando. Ahora, ella se molesta porque yo hablo de la presunción de inocencia. Si es un derecho, o sea, yo no puedo plantear otra cosa distinta. Lo mismo en este caso. Ahora, cuando uno conforme los altos mandos, tiene que observar este tipo de situaciones y se conversan. Y ahora esperemos a ver qué pasa, que la Fiscalía haga su labor y luego, en aquellos casos que corresponda, habrá un juicio. Ya, oiga, lo último sobre esto. ¿El actual comandante en jefe dice usted no está involucrado? Entiendo que no. ¿Anteriores comandantes en jefe? Es probable, pero eso no tengo detalle. El fiscal no me daba mi detalle. Mire, estoy investigando a esta otra persona, no corresponde. Pero podría ser. No lo puedo descartar. Ya, eso en su calidad de ex ministro de Defensa, de reciente ex ministro de Defensa. Así es. ¿Por qué se fue del ministerio, del gobierno? Porque el ruido de que si era o no candidato estaba siendo demasiado fuerte. Conversé con el presidente Piñera y me dice, mire Mario, defíname si va a ser candidato o no, y si no va a ser candidato no se complique. Yo feliz que se quede ministro de Defensa, lo está haciendo bien. Él cuando me convoca al gobierno me pide, mire Mario, acompáñame en lo que viene, ayúdame en lo que viene. Muchos me dijeron que yo estaba loco por entrar al gobierno, que cómo se me ocurría. Estaba el primer 10% recién, lo había liderado yo, por lo tanto se supone que iba a subir en las encuestas y justo al gobierno. La verdad es que yo no lo pensé dos veces. El presidente me dice necesito apoyo y cuando el presidente llama uno le dice que sí en general y sobre todo cuando estamos en crisis. Y lo que venía era el 18 de octubre, primer aniversario, no sabíamos qué iba a pasar y el plebiscito. Y necesitamos un plebiscito ordenado, es un hito histórico, ¿cierto? En los últimos 50 años quizás es la elección más importante y por lo tanto era fundamental que saliera todo perfecto. Y salió todo perfecto, salió bien, no hubo violencia el 18 de octubre, hubo la quema de dos iglesias, que es una cuestión dramática para todos nosotros que creemos, ¿no es cierto? Pero pasamos ese mes difícil y por lo tanto el principal encargo que me hacía el presidente ya estaba cumplido. Además de eso sacamos otras cosas, pero entre medio empezó este ruido si era o no era candidato,
lo que me planteaban mis diputados, que un diputado del partido apoyaba a otra persona, entonces los medios decían, no, es que el candidato debe ser Desbordes, y este diputado insistía en apoyar a Sebastián, y ese tipo de cosas van generando ruido, que al final enreda al gobierno, y yo entiendo al presidente, tiene toda la razón. Entonces sale para ser candidato presidencial. Si Sebastián y yo salimos es porque le dijimos al presidente que íbamos a estar dispuestos a ser candidatos presidenciales, porque de no ser candidato nos quedábamos en el cargo. De hecho, ahora, lo va a proclamar el PRI el sábado, ¿no? He estado conversando con el PRI, que me invitó a su consejo general. Obviamente depende de qué pasa con el COVID, no lo sé, no he hablado en detalle con Rodrigo Caramori, el presidente del PRI. Hace mucho rato que hemos trabajado junto con ellos. Tienen ellos un partido que piensa bastante parecido a lo que planteo yo y lo mismo que en mi partido, Renovación. Somos aliados por eso, por eso el PRI está en la coalición. Y es probable que eso pase, pero es algo que tengo que hablar bien con Rodrigo Caramori, a ver si es ahora o es después. Lo importante hoy día son las elecciones del 11 de abril. Ahí Chile se juega la vida en los próximos 50, 60 años. Más que la presidencial, yo le digo una cosa, prefiero perder la presidencial y tener una buena constituyente. O sea, que tener un buen resultado en abril. Ya, así de importante eso. Así de importante. Ahora, ¿qué significa un buen resultado? Que la centroderecha esté bien representada y que los sectores moderados también estén bien representados. Los sectores razonables, de derecha, de centro, de izquierda, dispuestos a dialogar. Para que esté bien representado una lista unitaria, incluyendo a José Antonio Caz y el Partido Republicano. Se está conversando eso. No descartamos esa posibilidad. ¿Usted estaría a favor de eso? No tengo problema, si lo acepta es que antes la coalición. tuvo problemas, po. No. ¿Con José Antonio Caz? Espérate, el guaripola de que José Antonio Caz viniera a nuestra primaria, lo invitaba a todas partes, hace un año atrás era yo. Después de octubre la situación cambió, José Antonio, su entorno, sobre todo más que José Antonio, empezaron a darme durísimo, desde traidor para arriba, cosa que yo ya a esta altura uno tiene el cuero duro. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué me pide alianza a alguien que me trate de traidor? Pero está bien, mire, es tan importante la elección del 11 de abril. Dio vuelta a la página usted. Por supuesto, mire, la del 11 de abril es muy importante. José Antonio ha dicho, yo no voy con ustedes a la municipal, a la gobernador regional, ni tampoco voy a la presidencial. A lo más un pacto instrumental el 11 de abril. Puede ser, no lo descarto, si están las condiciones. Lo importante es que tengamos candidatos a constituyentes que vayan a proponer, a defender ideas, pero también a ser capaces de dialogar. Porque si yo voy a llevar gente que se va a ir a oponer a todo, de lado y lado, lo único que logro es que finalmente arriesgamos que la constituyente falle, fracase, y eso no nos puede pasar. Ojo. ¿Y los republicanos son de esos que se oponen a todo? No, mire, yo he escuchado un hombre, no sé si los puedo dar, pero he escuchado... No quiero meter las patas, pero he escuchado exdiputados UDI brillantes, extraordinarios diputados que serían gran constituyentes, ¿no? De verdad que no tengo problema. Eso se tiene que ver dentro de la coalición, no soy yo el que resuelve eso, obviamente, pero yo no me voy a oponer. Joaquín Lavín dice en una entrevista en el Mercurio de hoy que habla alrededor de un 40% como un buen desempeño, el 40% de los 155 cupos. ¿Eso es razonable para usted? ¿Es un buen desempeño? Sí, claro. Un 40 o más, eso tenemos que aspirar a un 40. Nosotros tenemos que primero consolidar una lista única, al menos de Chile Vamos, todos los partidos de Chile Vamos, y ojalá toda la gente que se siente de centro derecha vayamos en una sola lista. Eso es muy importante. Esa es la primera pega. Lo segundo, que eso dé como resultado que nosotros tengamos el 40% o más en la constituyente. Eso nos permite sentarnos a la mesa, invitar al resto de la constituyente a dialogar. Lo que requiere una constituyente, el ejemplo sudafricano es muy importante y debe ser para nosotros un faro. Lo que se hizo allá al principio fue a los combos. Se demoraron harto en sentarse, de cantar y decir, bueno, ya compadre, hablemos, porque si tú con tu tercio me bloqueas a mí y yo te bloqueo con el tercio a ti, no vamos a llegar a ninguna parte. Y lo que pasó entre medio es mire, vamos a conversar y sacaron adelante una constitución que enorgullece a Sudáfrica desde hace 30 años. Tenemos que hacer lo mismo nosotros, esa es la pega. Ahora, antes de que pase todo eso, lo que tiene que volver a funcionar es su partido, Renovación Nacional, que hoy día una fuente de La Moneda en el diario El Mercurio dice que está convertido, déjeme leerle porque es muy buena la frase, dice que está convertido en una verdadera guerra civil. Las pandillas están sueltas, por eso es importante que Desbordes vaya a poner orden. Es el único que lo puede hacer, dice una fuente de La Moneda, un artículo de Bárbara Vial en el Mercurio de hoy. No es tan así. Renovación ha sido un partido un poquitín desordenado. No es un regimiento, ¿para qué estamos con cosas? La historia de Renovación es de distintos liderazgos que a veces han peleado entre ellos, ¿cierto? Tenemos que ordenar Renovación, sí, con Rafael Provence, con el presidente del partido, a quien le tengo estima y mucho respeto. ¿No viene a reemplazarlo? No, en absoluto. ¿Viene la primera vicepresidencia? Es una opción que conversamos con Rafael para ayudar a reforzar la pega en el partido. Pero y evidentemente el plan esto de que saliera con Cristian Monker, usted del gabinete no resultó, digamos.
Pero es que lo que yo había conversado era que Cristian eventualmente pudiera ser candidato a la presidencia del partido cuando haya elecciones, más que sacar a Rafael, porque Rafael es bien fácil criticar, es muy fácil decir, mire, el partido no está haciendo nada, el partido aquí, el partido allá. Pero lo otro que hay que hacer urgente es recomponer la épica que tuvimos como Chile Vamos, cuando construimos Chile Vamos. Por eso he conversado con Javier Macaya, esa épica se fue perdiendo por culpa nuestra, me incluyo, por las peleas nuestras, y me incluyo en las peleas. No tenemos derecho a darnos gustitos, no podemos darnos gustitos, entonces hay que recomponer esa épica urgente, la de Chile Vamos. En la diversidad, la unidad. Nosotros somos 4 partidos políticos diversos, dentro de cada partido incluso hay diversidad también, y la épica de Chile Vamos tenemos que retomarla. Somos la coalición mejor evaluada, pero no es suficiente para que la gente nos valore como una alternativa seria que garantice gobernabilidad. Ya, pero antes tiene que ordenar la casa. Por Para supuesto. ordenar la casa, ¿qué es lo que hay que hacer? Para ordenar la casa, ¿qué es lo que hay que hacer? Concentrarnos en la constituyente, concentrarnos en la elección de concejales, alcaldes, y por primera vez en la historia se va a elegir gobernador regional en Chile, que también es una elección súper importante. Entonces tenemos que trabajar en eso, a terminar de cerrar la lista con nuestros socios de la coalición, inscribir el 11 de enero las listas y desplegarnos por Chile. Y luego he conversado con Evelyn Matei, con Joaquín Lavín, no hemos conversado todavía con Sebastián y con quien sea la carta de Bópoli, para desplegarnos todos por Chile y apoyar a todos los candidatos que van en la lista de Chile Vamos. ¿Está trazado Renovación Nacional en la lista de candidatos a constituyente? No, en el... no. No, y va a ser una lista bien diversa también, como caracteriza Renovación. Jóvenes, personas mayores, conservadores, liberales, gente del mundo evangélico, Ya, o sea, ese trabajo se ha agnóstico. hecho, digamos. Está haciéndose, lo está Lo haciendo que muy hay, bien. entonces lo que hay es desorden por la presidencial, desorden por quién manda en el partido, desorden por a dónde va Renovación Desorden, Nacional. porque es Renovación Nacional nomás. Mi hermano era UDI, falleció hace unos años atrás. Siempre se reía de mi partido porque era desordenado, me decía. Claro, la UDI es bastante más ordenada, o era bastante más ordenada. Pero esto se termina ahora. Renovación, cuando entra en modo campaña, nos unimos todos y se terminaron las discusiones. Ya, no por el efecto desbordes, dice usted. No, mire, tengo apoyo mayoritario, suena un poco, no quiero sonar soberbio, pero hasta el Consejo de la Quinta ahora los consejeros mayoritariamente me apoyan. Ahora, no sé si es el momento de proclamar candidatos presidenciales, eso tengo que hablarlo con mi Consejo General. Yo estoy disponible y quiero ser candidato presidencial de Renovación a la primaria, eso no se lo voy a discutir. Aquí, no me gusta eso, mire, si el pueblo Yo me no lo pide, busco, pero, ya. si el pueblo me lo pide, no, Claro. yo Ya, tengo sabemos que- ganas, yo quiero. Está bien. Pero eso lo veremos en su momento y tenemos que ver bien si es ahora. Y probablemente hacer elecciones quizás en marzo. Yo he conversado con Rafael, mañana se junta la directiva. Pero ¿Elecciones de directiva en marzo? es probable. ¿Y proclamación? ¿Y proclamación de RN cuándo? no lo sé, en su minuto, cuando corresponda. Yo Pero creo- no ahora, digamos. El 5 de enero yo creo que no. No, porque el 5 tenemos que dar una señal muy fuerte de estar todos detrás de una lista de constituyentes, alcaldes, concejales, gobernadores regionales. Primera vez en la historia de Chile que democráticamente se van a elegir los constituyentes. Ya, o sea, ¿usted prefiere que eso no mire sea qué el cosa 5 más de enero? linda, mire qué cosa más linda. Primera vez que en democracia vamos a elegir las personas que van a redactar una nueva constitución. Siempre el Congreso ha tenido facultad de cambiar o modificar la constitución. Pero primera vez que vamos a elegirlo en democracia. O sea, esto realmente es un hito histórico y tenemos que hacer bien la pega, todos. Todos los que estamos democráticamente dispuestos a sentarnos a la mesa y redactar esta constitución. Hagamos una pausa, pero le voy a dejar plantear la pregunta. ¿Fue un buen o mal negocio estar en el gobierno? Porque ahora dicen, desborde no salen las encuestas. Y antes de entrar al gobierno estaba, pero iba para arriba, así para arriba. ¿Fue bueno o malo el negocio? Lo conversamos con Mario Desbordes, el ciudadano, aquí en Mesa Central. Nuestro invitado de hoy, el protagonista político de la semana, Mario Desbordes. ¿Fue bueno o fue malo el negocio? Ya me va a decir que no lo quiere ver de esa manera, no sé qué, pero en la práctica usted marcaba en las encuestas y ahora no aparece. La última criteria no aparece entre los presidenciales. Así es, marcaba en la encuesta y marcaba bien, y al entrar al gobierno uno deja de marcar porque en mi caso, por respeto a las Fuerzas Armadas, hice actividades que solo se hicieron en los cuarteles, cero conferencias, cero visitas. Sin prensa. Y por lo tanto, más allá de que si fue buen o mal negocio, se hizo lo correcto. Ahora, el diseño cuando usted entró, eso no resultó, digamos. ¿Cuál? El diseño, que entrara usted y a la mano al gobierno, que Cristian Monker fuera al comité político, que se ordenara, que ayudaran a ustedes a ordenar un partido que estaba díscolo como Renovación Nacional. La verdad es que no se ordenó el partido y y usted terminó saliendo del gabinete, digamos. La discusión o la disputa que había entre Andrés y yo, que era evidente, se terminó. Con Andrés tenía una buena relación. Eso sí. Y el partido puede alguien reclamar que es desorden, pero el partido es un partido leal con el gobierno, salvo en los 10%. El partido siempre ha votado con el presidente y lo que el presidente le pide. Así que, bueno, el cariño de las Fuerzas Armadas, que me lo han manifestado harto, pero ellos son apolíticos, no deliberantes, y mi tranquilidad de haber hecho
en los 5 meses todo lo que podía hacer en ese plazo. Oiga. Sacamos la política de defensa con gran trabajo del subsecretario de Defensa, con trabajo de las Fuerzas Armadas, con el Pablo Urquiza, el jefe de gabinete. Se hizo un muy buen trabajo y ya firmamos la política de defensa el viernes. Oiga, yo sé que no se quiere pelear con nadie, que están en el fair play con la Evelyn Matei y con Joaquín Lavín, pero igual es un poco raro que haya 3 candidatos que el 11 de abril van a ser candidatos a alcalde y que capaz que el 12 de abril digan, ahora queremos ser candidatos presidenciales, ¿o no? Igual es un poco raro, ¿no? Voy a repetirle algo que dije hace un año atrás. A mí no me complica que Joaquín sea candidato a alcalde y después evalúe ser candidato a presidente de la República. Lo dije hace más de un año. Pero no lo encuentra raro. No. Sí, O sea, bueno, es legal. Está son parte de la permitido. regla política. Si la gente, el elector de Las Condes o de Providencia o de Recoleta, en el caso de Jadwe, que lo elige alcalde, ya para esta altura sabe que puede irse de candidato presidencial. Primero, ya lo sabe. Ya, o sea, las reglas están Y en claras. segundo lugar, el presidente también representa, no hay duda, a ese vecino, a ese ciudadano de Recoleta, de Providencia, de Las Condes. Yo en eso no voy a hacer cuestión. Si vamos a hacer debates con ellos 3, si soy candidato de renovación en la primaria, va a ser de propuestas, va a ser de ideas y no de conflictos. Me parece que no tiene mucho sentido esa discusión. ¿Y cuán cerca o lejos está de algunas ideas que, por ejemplo, está poniendo Joaquín Lavín, que aparece hoy en una entrevista en el Mercurio de Soledad Vial, donde reafirma cosas que él ha venido de las que ha venido insistiendo hace ya prácticamente un año? Esta idea de el fin de la focalización y el paso a los derechos sociales, en el caso del uso de los recursos fiscales en materia social, y la idea de un gobierno de unidad nacional, de convivencia nacional. Es evidente que necesitamos un próximo gobierno que sea capaz de dialogar con la oposición que corresponda. Y pese al cariñito que me hicieron algunos presidentes, sobre todo Fuata, y que me hizo un cariñito, igual tenemos una muy buena relación y vamos a dialogar y vamos a conversar. Y esa es una de las cosas que yo por lo menos creo poder ofrecer. O sea, Ya, pero una cosa es tener un gobierno con tono dialogante la focalización. y otra cosa es un gobierno de convivencia nacional o de unidad nacional, como plantea Lavín. No, es una idea que obviamente tiene ¿Usted la su ve mérito. posible? No, yo no lo veo posible, lo veo difícil, pero no por Joaquín y no por nosotros, sino por los otros que deberían recibir bien esta propuesta. No, veamos en su minuto, mire, veamos qué pasa el 11 de abril, veamos cómo termina constituida esta convención. Ojalá las voces como la del PC, que está llamando a rodear la convención, sean minoritarias y recapacite el PC, o sea, no amenace a los convencionales antes de que se elijan, eso es antidemocrático y yo los conmino a retractarse de semejante barbaridad. O sea, si esa va a ser la tónica, obviamente el país va a entrar en una dinámica de polarización de nuevo y es lo que tenemos que evitar. Aquí, ser muy claros con los que están intentando polarizar, muy duros con ellos y con los que quieren dialogar y conversar, hacer la pega que nos pide la gente. Si la gente nos pide a gritos, conversen, pónganse de acuerdo. ¿Hasta cuándo siguen peleando? Ya, pero ahora, también hay gente que tiene perfecto derecho a la movilización social, digamos, durante... no, sí, está bien. Cuando se discuten cosas como, por ejemplo, la Constitución. Sí, está bien la movilización social, pero debe decir que van a rodear la constituyente es otra cosa bien distinta. Cuidado con la diferencia entre movilizarse pacíficamente, y eso está bien, y yo he defendido la movilización social desde el día 1, la pacífica, al delincuente que tira molotov y que ahora quieren sacar de la cárcel, que yo no estoy dispuesto y no estoy de acuerdo con una impunidad para estos delincuentes. Al delincuente que tira molotov, que destruye, aquí no tenemos por qué estarlo considerando como si fueran verdaderos demócratas que salen a defender derechos ciudadanos. Pero a los miles de manifestantes pacíficos, que hicieron la diferencia. Mire, yo no firmé el 15 de noviembre pensando en el que incendió una iglesia o un restaurante o un local comercial. Yo firmé el 15 de noviembre porque había cientos de miles de chilenos diciéndole, compadre, ya no va más, así como está la cosa. Creo que Chile ha avanzado mucho del 90 en adelante, y eso hay que reconocerlo. Y hay que terminar con esta historia de que aquí no se ha hecho nada, que no se ha logrado, porque eso no es cierto. Pero también es cierto que falta mucho, que mucha gente se fue quedando atrás. Cuando algunos tenían todo, a otros no les llegaba nada, o no les llega. Cuando uno escucha a Carlos Peña decir en una entrevista, a la gente no le molesta la desigualdad, eso es falso, eso es un invento, es populismo, porque a la gente no le complica que alguien que gana más tenga un auto mejor. Bueno, yo invito al rector Peña, que es un hombre muy inteligente, a leerse los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo que le molesta, le chorea a la gente, es que hay un 10% de personas que no tienen ningún problema en enfermarse, y lo dicen, yo no tengo miedo en enfermarme. Y un 90% que le tiene terror, porque no puede pagar una enfermedad cara. Un 10% de los chilenos que no tiene ningún temor a llegar a los 65 años. Pero hay un 90% de los chilenos que le tiene terror a jubilarse, porque aunque hoy día tengo incluso un buen ingreso, se le va a ir abajo el ingreso, tiene un pavor a jubilarse.
Esa es la desigualdad del gallo que llama por teléfono y se consigue una hora para lo que quiera en 2 minutos versus el que tiene que esperar 3 o 4 meses. Esa desigualdad que existe es la que la gente la tiene choreada. Entonces, tenemos que respetar la manifestación pacífica, valorarla, fomentarla. El derecho a manifestarse es sagrado, es esencia de la democracia. Y encauzarlo, ¿cómo? Respondiéndole a los ciudadanos con reformas, una agenda antiabuso que yo espero que la retomemos en el Congreso. La propuesta antiabuso que hizo el presidente, que es bastante contundente, se debe retomar. La gente nos dijo en las protestas, en las manifestaciones pacíficas, sociales, basta de abusos. Está bueno ya con con el otro, y ahí estamos todavía legislando lento para terminar con una serie de abusos que son fáciles de corregir. ¿Cuánto cala dentro de la derecha el discurso que usted acaba de hacer contra la desigualdad? Absolutamente. ¿Absolutamente? Mayoría absoluta en mi partido, en Renovación Nacional, en el PRI, estoy seguro también que la UDI y Evópolis están de acuerdo. Sí, hemos tenido diferencias. Mira, el tema del plebiscito. Ya pasó el plebiscito, ganó el apruebo, yo estaba por el apruebo, más de la mitad de la derecha, o al menos la mitad, votó por el apruebo. El que votó rechazo es legítimo. Los que votamos por el apruebo también. Pasó, terminó. Ahora a trabajar juntos, unidos en lo que viene. Ya, pero en el tema de los propósitos, ha habido toda una discusión sobre si los fondos previsionales, sobre si la cotización previsional tiene que ser o no de la cuenta individual del trabajador, no sé qué. Se citan diversas encuestas y todo, y la verdad es que la derecha ha estado muy reacia, muy refractaria a llegar a un acuerdo en esa materia, particularmente si es que la nueva cotización se usa para solidaridad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy por un sistema solidario, donde haya un pilar solidario intergeneracional. Incluyendo que la nueva cotización vaya a solidaridad. Pero no estoy de acuerdo en que le quites al trabajador la plata que pone el empleador de manera adicional. Esa plata debería ir al fondo del trabajador. Hagamos solidaridad todos, vía impuestos. Y construyamos un pilar solidario que vaya a solucionar el problema de las bajas pensiones. O sea, financiamos el pilar solidario, pero no con las cotizaciones. Pero por último, Iván, hagamos una diferencia. ¿Tú crees que una persona que gana 800.000 pesos tiene que poner su 6% íntegro? Esa persona no debería poner un peso en solidaridad. Esa persona tiene que recibir solidaridad. La persona que gana 1,5 millones, ya que ponga 1 o 2. El que gana 2 o 3, el que pone por el tope, podrá poner el 6. Por último, hagamos esa discusión. Pero esa lógica de meterle la mano al bolsillo al trabajador para financiar el pilar solidario, a mí no me parece. Busquemos otras vías de financiamiento. Está lleno de exenciones tributarias que hay que revisar urgente, que no dan para más. Y ahí podemos empezar a conversar, ¿no es cierto?, de cómo financiamos este pilar solidario intergeneracional. Pero yo, en principio, no me gusta la idea de que esa plata que el empleador pone para su trabajador termine en un fondo común, en un fondo, sobre todo cuando se trata de trabajadores que ganan poco. Discutámoslo, pero por último hagámoslo escalonado, no sé. Quizás terminemos entregando eso, yo lo lamentaría. Creo que es necesario que haya un sistema de pensiones con un fuerte componente solidario. Creo en la solidaridad. La solidaridad no es una idea ni es un principio de la izquierda. Usted lee a Ludwig Erhard, padre de la economía social de mercado en Alemania, y desde el día 1, Erhard y ni hablar, Adenauer y el resto plantean elementos claves en la economía, y uno es, dentro del componente social, la solidaridad, bien entendida. A propósito del tema de pensiones, ¿a usted qué le gustaría que resolviera el Tribunal Constitucional mañana? ¿Tiene que decidir sobre este requerimiento del gobierno respecto del tema de la reforma constitucional para retirar fondos de pensiones? Cuando vota una cantidad tan amplia de parlamentarios a favor de una norma, en el fondo se produce la reforma constitucional dentro de lo que establece la propia Constitución. Yo veo complejo ese debate. Eso por el lado de los quórum, pero por el lado de la facultad del Congreso, de efectivamente, o del Parlamento, efectivamente, hacer una reforma constitucional, que eso es lo que se está discutiendo en el fondo. Mire, es una discusión que está en el filo, está en el límite. A propósito del porcentaje de volver a sacar un 10%, que se mencionó, entiendo, me contaban en el anterior bloque. Sí. La Pamela Giles, Pablo Maltés, que es su candidato a gobernador regional, que a propósito ténganlo bien presente para las elecciones, porque hay algunos de los nuestros que dicen, no, si esta gente es un fenómeno pasajero. Seamos responsables, tienen un apoyo no menor. Yo el mensaje que le mando a ellos es, primero paguemos el segundo, antes de estar hablando de retirar un tercero, lo primero. Lo segundo, yo apoyé el primer retiro absolutamente convencido de que no había otra alternativa, pero siempre diciendo que es malo que el trabajador tenga que nuevamente meterse la mano al bolsillo, el trabajador, para poder salir adelante en esta crisis tan grande. Pero no había otra alternativa. Yo no veía otra alternativa. Mucha gente, y aquí mismo en este programa, destacadas analistas del Centro de Estudios Públicos, pésima medida, populista, etcétera. Y tú les preguntabas, bueno, ¿y qué propone usted? Y no había propuesta. Ahora, quizás ahora sí haya otras alternativas. Entonces,
paguemos el segundo retiro antes de estar pensando en un tercer retiro y luego veamos si hay otra alternativa que no signifique sacarle la plata de las cuentas de capitalización individual a los trabajadores. Pensemos en eso primero y viendo qué pasa en marzo. Si hemos logrado... ¿No se opone de plano al tercer retiro? Depende de las En principio circunstancias. me opongo. En principio me opongo. En principio me opongo. Si hay otra alternativa, y además, mira, Chile y el presidente Piñera y el gobierno lo ha hecho bien y eso lo reconocen a regañadientes algunos y otros más abiertamente en el tema de los fierros, ¿cierto? De haber tenido los respiradores artificiales, los ventiladores mecánicos y además, a lo menos, reconocer que en el tema de las vacunas Chile ha andado muy bien, el presidente se anticipó. Y nosotros vamos a tener vacunado una alta cantidad de habitantes de chilenos, ¿no es cierto?, a más tardar espero en marzo, y ojalá el 80% de la población dentro del primer semestre. La reactivación económica, con las medidas que está tomando el gobierno, debería empezar a funcionar. O sea, no debería ser necesario el tercer retiro. Espero que no sea necesario. Espero que no sea necesario. O sea, yo creo que es irresponsable hoy día legislar algo para marzo si no sabemos si va a ser necesario o no, porque al final el que termina pagando vuelve a existir. Ya. Ahora, ¿por qué no hacemos un IFE más robusto? ¿Por qué en vez de sacarle la plata a los trabajadores hacemos un IFE mucho más robusto? Y como dice Joaquín, yo creo que no estamos en tiempos de focalización. O sea, cuando uno tiene una crisis de este calibre, la focalización, por favor, debería ser dentro del manual, dar la vuelta a la hoja y mirar lo que están haciendo países desarrollados que dicen, compadre, hoy día no puedo focalizar. ¿IFE universal? Yo creo que sí. Y ojalá, sin estar mirando cuáles comunas están con cuarentena. No, hay que verlo. No. Chile tiene un problema. Tiene que mantener platita en la cuenta, en el chanchito, porque tiene medidas sociales que financiar y porque mañana, ni Dios lo quiera, sabemos, pues, sí. nos llega un terremoto y tenemos también que financiar eso. O sea, hay otros países que no tienen las catástrofes que vive Chile permanentemente y lo hemos conversado con el presidente y que no necesitan tener ahí algo en el chanchito. Pero yo creo que en el chanchito queda su buen poco todavía. Ya, un IFE reforzado y sin focalización. Sin focalización. Ya, ahora, déjeme devolverme a la pregunta sobre el Tribunal Constitucional. Usted no habría ido al Tribunal Constitucional si hubiera dependido de usted. O sea, evidentemente me está tratando de arrancar de la respuesta, pero ya que me insiste, yo no habría ido. Pero está bien, se fue y creo que uno está siempre en esta disyuntiva. ¿Voy o no? Porque tiene razón el presidente cuando dice, mire, yo tengo que defender ciertas cuestiones básicas. Aquí no puede el Congreso legislarme cuestiones que no están, para el que no está habilitado por la Constitución actual. Pero por otro lado, cuando es una mayoría tan grande en la que legisla a favor algo y luego está en discusión justamente ese punto, tantas cosas que no pueden tocarlas desde el Congreso, que solo puede ser el Ejecutivo. Yo creo que hay unos puntos que hay que evaluar. O por último, bajar los quórum. Pero es justo, estamos en esa discusión. O sea, ¿Y qué pasa si pierde el gobierno mañana? está dentro de las posibilidades. Cuando uno va a juicio... Pero no es dramático, porque Cristian Bofill decía aquí que ya se acaba el gobierno y el pato no queda cojo, queda paralítico. Esa es la expresión. No, que usa. exagera, Bofill. No. Siempre, pero en este caso capaz que tenga razón. En este caso no creo que tenga razón. ¿No? Sí, no creo porque tampoco es para tanto. O sea, se pierde en el Tribunal Constitucional. Punto. Ya, pero es dura la derrota, porque francamente queda Iván, la admisibilidad... zanjado que tiene prerrogativas menos, digamos. La admisibilidad pasó al filo. 5-5 dirimió la presidenta. Veamos qué pasa. Y demos vuelta a la página rápido, porque además después de presentar este requerimiento al Tribunal Constitucional, el gobierno presentó su propio proyecto de retiro, que es el que, recordemos a los chilenos, se va a pagar. El proyecto que se concretó como ley y que permite que la gente retire ahora es el del gobierno. Y por lo tanto también el gobierno tomó una decisión, fue al Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo presenta un proyecto propio. Mario Desbordes. El ciudadano Mario Desbordes, esta mañana en Mesa Central. Mario, muchísimas gracias por los intereses. Gracias a usted. Todos los domingos con esta sección que se llama Quiero ser constituyente, donde hay 3 valientes que quieren ser parte de los 155 que van a escribir la nueva Constitución. Está de vuelta en el programa Patricia Politzer. Patricia, bienvenida de vuelta. Muchas gracias, Iván. Que se tuvo que ir Feliz de estar de precisamente por vuelta. esto, porque quiere ser candidata. Y porque tengo que juntar firmas, porque hay otros que van a ser, yo creo, también candidatos, pero se han ido quedando. Se han ido quedando en el camino. No, se han ido quedando en los medios porque son militantes de partido y no y tienen todavía que no juntar necesitan. las firmas. Exactamente. Entonces, no necesitan proclamar su es candidatura. parte del desnivel de la cancha que yo haya tenido que cambiarme de panel.
Está aquí también en el estudio Henry Boyce, que es destacado participante del debate público por el lado de las ideas conservadoras. Henry, ¿cómo estás? Hola Iván, muchas gracias. Patricia, Arturo, un gusto estar con ustedes. Más que ideas conservadoras, yo soy conservador, todos lo saben, yo soy constitucionalista y quiero aportar desde el derecho constitucional. De hecho, tú leíste el pequeño manual constitucional que yo escribí para informar a la población y eso es un poco el aporte que yo quiero hacer, más allá de los temas de ideas que todos conocen. Y está con nosotros también Arturo Duclos, un destacado artista que es parte... ¿Cómo estás, Arturo? Te saludo ahora sí que te estoy viendo, no te veía en comerciales. Sí. De la lista Creadores de Arte y Cultura, que es un grupo de, literalmente, de artistas que se decidieron a meterse en esta cosa. ¿Por qué, Arturo? Bueno, primero que nada nosotros sentimos una necesidad muy grande de participar, porque el mundo de la cultura siempre estuvo fuera del mundo de la política y de alguna manera cercenado del mundo de lo político, en circunstancias que al final, tal como decía Kate Millett, lo político, lo personal es político, ¿no? Y para nosotros también el arte tiene que ver con una política, cómo nosotros hacemos nuestras obras, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante hoy día participar dentro de este proceso, porque no solamente es un proceso histórico, sino que además, ¿no es cierto?, aquí hay una cuestión de conciencia, y yo se lo digo aquí directamente a todos los televidentes que hoy día nos están viendo, quienes consensuadamente marcaron la Comisión Constitucional, ¿no es cierto?, que estuviéramos en 79%, a todos estos que estuvieron poniendo sus cuerpos en la Plaza Italia, ¿no es cierto?, la Plaza Dignidad, como le llaman ahora, y sus vidas en las calles, ¿no es cierto?, para poder cambiar Chile el 18 de octubre, no se farreen esta oportunidad de votar por nosotros los independientes y los artistas especialmente, porque nosotros no vamos a querer hipotecar la nueva constitución en manos de los partidos políticos solamente. Creo que aquí la fuerza de los independientes es muy importante precisamente por este 79% que se obtuvo, ¿no? Y tenemos que tener una fuerza, tenemos que tener una voz. Entonces muchos de nosotros nos preguntamos cómo participar en esto, cómo estar. Bueno, y tal como contaba recién Patricia Pulitzer aquí, muchos se fueron cayendo, teníamos muchos candidatos en un principio, empezamos a ver los temas de paridad, cómo armar las listas, etcétera. Bueno, y el resultado es que hoy tenemos en la región de Valparaíso un candidato, ¿no es cierto?, que es Eduardo Tironi, en el distrito 7, en el distrito 11 tenemos a Alejandro Guarelo, que es un compositor, y yo en la lista del distrito 10 junto con Concepción Balme y con Silvio Cayosi. En el distrito 10. O sea que eres competencia de la Patti Pulitzer, que también vas por el distrito 10. También voy por el distrito 10. El peleado distrito 10. Patti. Mira, yo quisiera retomar algo que acaba de decir Arturo y que me parece fundamental, el no farrearnos esta oportunidad. Y lo digo porque el primer hito de este proceso constitucional fue el plebiscito del 25 de octubre, donde el 80% de la ciudadanía, básicamente, aprobó una nueva constitución y una convención constitucional 100% elegida. Y eso implica que la ciudadanía quiere una diversidad importante en la convención, que se discuta entre distintas miradas esta nueva constitución. Y en ese sentido, hay algo muy importante. Recién decía el exministro Desbordes, ahora candidato presidencial, y lo dice también Joaquín Lavín hoy día en el diario, el próximo gran hito es el 11 de abril, cuando se vote por los constituyentes. Eso no es así. El partido se está jugando ahora. Hoy día es cuando los independientes necesitamos su patrocinio, porque para que haya esta diversidad y no sean solo militantes los candidatos, es indispensable tener el patrocinio de miles de personas. Y por lo tanto, los invito desde ya a patrocinar a cualquier independiente, a Henry, a Arturo, a mí ojalá, por cierto. Basta entrar al computador patrocinantes.cl, patrocinantes.cervel.cl, patrocinantes.cervel.cl. Con clave única eso, ¿no? Y con clave única. Y si no tiene clave única, la saca en unos minutos también en el registro civil. Es fácil. Henry Boyce. Así es, pues yo comparto lo que dice Patti. Acá es súper importante de que los independientes participemos, sobre todo los que tenemos distintas perspectivas. Está la Patti con su carrera, ¿no es cierto?, periodística, que todos conocemos, Arturo con el arte, que también es muy importante, la cultura esté presente. Y un poco la constitución que nosotros queremos armar es una constitución que nos incluya a todos, que es el gran, en el fondo, lo que se le achaca a la constitución actual, sea que estemos de acuerdo o no con ese punto, eso es lo que se dice.
Pero para eso también es importante, y es un poco lo que yo en lo personal quiero aportar, y me sumo, ¿no es cierto?, a la solicitud de la Pati de poder, ¿cómo se llama?, recibir sus patrocinios en patrocinante.cervel.cl. Lo que a mí me gustaría entregar es el conocimiento técnico, porque para poder plasmar la cultura, los acuerdos en la Constitución, se necesitan técnicas constitucionales. Y eso es lo que modestamente yo pongo a disposición de la ciudadanía. Pero eso va a estar también en una comisión técnica, no necesitamos puros expertos constitucionales, Pero ojo con eso. Es cierto lo que dice Sin Pati. duda, todos vamos a tener apoyos técnicos, ¿no? Todos los constitucionales vamos a contar con asesores que nos van a permitir instalar nuestros objetivos programáticos, ¿no? Pero hay un punto relevante, que es que no se sabe, y esto es súper importante que lo sepa la gente de la casa, nadie sabe cómo hacer el reglamento, que se vota por 2/3. Y el problema es que en el reglamento se tienen que considerar justamente ese tipo de cosas. ¿Va a haber una comisión técnica de apoyo o no? ¿Van a tener cuántos asesores cada constituyente? Por eso es súper relevante que esté gente como la Pati, que tenga conocimientos periodísticos, que esté gente como Arturo desde el arte, pero que también hayan constitucionalistas. Ahí está la invitación. Arturo Duclos, ¿qué cosa no puede faltar en la Constitución? Ustedes que están yendo desde el mundo de la cultura. Bueno, mira, lo que realmente nos importa es que la cultura sea parte de la nueva Constitución de una manera transversal. Y cuando hablamos de una manera transversal hablamos de todos los aspectos, desde lo ecológico, desde los feminismos, desde las minorías étnicas, desde las minorías sexuales. Es decir, hablamos transversalmente a todo Chile. Y nosotros queremos ser electos para asegurarnos de ello. Ese es nuestro interés. Nosotros no nos interesa hacer después una carrera política. Lo que nos interesa en este momento es, tal como decía Henry, participar dentro de este evento que va a ser un evento histórico, ¿no es cierto? Y plasmar los objetivos, que nuestro objetivo final es contar con derechos culturales constitucionalmente garantizados en el marco de una institucionalidad y que reconozca adecuadamente también la existencia de las distintas capacidades sociales, culturales y étnicas de nuestra nación en el siglo XXI, porque yo creo que la Constitución que actualmente tenemos, una Constitución espuria, y lo quiero decir así con todas esas palabras, ¿no es cierto?, es algo que ninguna de estas garantías tiene consignada. Entonces, estas garantías y derechos fundamentales, ¿no es cierto?, la cultura como derecho, el derecho a la creación y a la libre expresión, ¿no es cierto?, sin censura, a que nosotros todos los artistas le hemos tenido desde la época de Pinochet hasta ahora, ¿no es cierto?, el acceso al conocimiento y la información pública, ¿no es cierto?, y el deber del Estado para respetar y despertar el derecho de autor como uno de los principales ejes de protección de la creación, que hoy día eso está por el suelo. En Chile nosotros tenemos peleas transversales con todos los medios, con las editoriales, hoy día es una lucha la que estamos dando por el derecho de autor. Pati Politzer, para ti, ¿qué es lo más importante que tiene que tener esta nueva Constitución? Mira, yo no la centraría en un punto, sino que quiero destacar el hecho que esta convención es una convención paritaria. Es decir, la gente quiso que hubiese la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Y eso significa que la Constitución tiene que tener una perspectiva de género. Pero tener una perspectiva de género no es como creen algunos, que vamos a ir las mujeres a poner los temas de mujeres. La perspectiva de género es una perspectiva desde las mujeres a todos los temas que se van a tratar en la Constitución. Al equilibrio del poder, cómo se equilibra entre legislativo y ejecutivo, y también cuánto pesan las mujeres ahí. Las mujeres somos las más sensibles a la desigualdad en el área política, en el área económica, en el área jurídica. En el tema que pongas, las mujeres vamos a llevar a concretar la mirada de la igualdad. Eso significa que la Constitución sea paritaria. Y un punto que a mí me parece fundamental de este proceso, y es el por qué yo decidí entrar a esta carrera electoral, cosa que no había hecho nunca, sentí que el periodismo me quedaba chico, pero fue precisamente por mi experiencia como periodista. Yo he sido testigo de cómo opera el poder, pero también he sido testigo de las tremendas carencias que existen en nuestro país. Y eso hoy día están los puentes rotos entre la ciudadanía y la política. A mí jamás me hubiera pasado, porque conozco bien las carencias, lo del ministro Mañalich, de estar tan sorprendido porque había hacinamiento en los barrios pobres. Eso es imposible. Echaba de menos la ironía de Pati Politzer en el programa.
No se pierde ni con la campaña política. Henry Boyce, ya está clara tus competencias técnicas, pero ¿qué tiene que haber en la Constitución? ¿Qué cosas son fundamentales en la Constitución? Yo comparto, pero desde el alma, la postura de Arturo respecto a la cultura. La cultura tiene que ser un derecho humano fundamental porque la Constitución está llamada a reconocer los derechos que tenemos como seres humanos. Pero me llama la atención que diga que no está, y solo quiero hacer la precisión porque tengo acá la Constitución en la mano. Este texto lo hizo Jaime Arancibia, un colega muy querido. Sí. Es muy bueno la Constitución histórica, se los recomiendo. Y acá, artículo 19, número 25, cito, la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas. ¿Saben por qué es importante? Porque esta Constitución, más allá de lo que se dice de ella, es una Constitución técnicamente, y lo digo de una mirada jurídica, muy buena. Tiene cosas muy positivas, como por ejemplo ese derecho que buscaba Arturo, está acá consagrado en esta Constitución. Entonces el punto es y también tomar... tiene cosas muy malas, pero por eso, Henry. Mi propuesta concreta es tomar las cosas que funcionan de esta Constitución y al mismo tiempo aportar aquellas que nos faltan. Por ejemplo, la garantía del medio ambiente. Esa es una garantía que está muy anticuada y tenemos que mejorarla. ¿Qué piensa Arturo Duclos de esto que plantea Henry Boyce? Mira, yo pienso que efectivamente, claro, están contemplados en el artículo 19, 12, 25 todos estos derechos, pero no son ejecutivos. Y no son conducentes en la aplicación práctica, o sea, en el fondo no son transversales, ¿no es cierto?, dentro de un deseo y de un derecho constituyente. Entonces, una cosa es lo que se redacta y ahí es donde nosotros queremos entrar, porque vemos que, claro, hay muchas buenas intenciones en la redacción de la Constitución, pero resulta que cuando llegamos al terreno de la realidad, esa Constitución no sirve. Ese es el gran problema que tenemos hoy día. Entonces, si bien esos derechos, como él dice, están puestos ahí, pero no están expresados como nosotros quisiéramos que estuvieran y con la presencia y con la capacidad ejecutiva, ¿no es cierto?, que pudieran tener y el respaldo que pueda tener también desde un Estado hoy día desprovisto, ¿no es cierto?, hacia la ciudadanía, entregar esto. Cortísimo, Pati, para ir al corte. Es decir, yo creo que lo que hace falta en la Constitución y que no está en la Constitución del 80 es precisamente garantizar los derechos políticos, económicos, los derechos sociales básicos, derechos culturales, como planteaba Arturo. Es decir, la Constitución tiene que garantizar que esos derechos se hagan efectivos en el vivir de cada persona. Pati Politzer, Henry Boyce, Arturo Duclos, en la conversación de hoy de Quiero ser constituyente. Los tres están postulando para ser uno de los 155 que va a redactar la nueva Constitución. Estamos de vuelta en Mesa Central Domingo, conversando aquí en los comerciales con Patricia Politzer y con Henry Boyce, que están acá en el estudio, con Arturo Duclos, que está vía Zoom en su taller acá en la ciudad de Santiago, el artista visual, el constitucionalista, la periodista, que estaban conversando en el bloque anterior respecto de lo que decía Henry Boyce. Hay derechos que Arturo Duclos quiere poner, pero que ya están en la Constitución. Esta idea de conservar algo de la Constitución del 80. Arturo, ¿a ti te parece que la Constitución del 80 es espuria? Pero de todas maneras, ¿le conservarías algo? ¿Rescatarías algunas cosas de eso? ¿De ese texto? Yo fíjate, respecto de la conservación de la cultura, no rescataría nada. Porque quiero explicar una cosa muy simple. Nosotros como artistas hemos estado peleando durante años por una modificación de la ley de 17.336, que es la ley de propiedad intelectual, y hay un error en la redacción que impide que los artistas puedan cobrar por las reventas de sus obras, ¿no? Que eso es un derecho básico que está contemplado en la mayoría de las legislaciones a nivel europeo y a nivel latinoamericano también. Entonces, a lo que voy yo es que no sacamos nada nosotros con dedicar artículos número 19, 12 y 25 para recoger todos estos temas, si es que las redacciones, ¿no es cierto?, son redacciones que no son funcionales y no son vinculantes, ¿no? Y eso es a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta y todos los que estamos aquí ahora como candidatos hemos tenido experiencia a nivel de los derechos de autor, a nivel de la libertad de expresión, ¿no es cierto?, con los distintos sectores de la creación, ¿no? Y nos damos cuenta que efectivamente lo que tenemos ahí es una constitución lábil, es una constitución que es incapaz de garantizar estos derechos que nosotros queremos ponerlos y por eso queremos estar presentes dentro de esta constitución. Sí, déjame preguntarle, sin arte no hay cultura, sin arte no hay cultura y sin cultura no hay humanidad, y que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en el país. Hemos perdido la humanidad, Muy bien. Hemos sacrificado nuestra humanidad. Déjame preguntarle a Henry Boyce cuál es su opinión de esto. Es decir, la Constitución puede reconocer cosas, pero falla. En la práctica lo que hace Arturo, lo que hace también la Pati, es un reclamo contra esa Constitución. Bueno, con el mayor de los respetos hacia mis contertulios, yo los admiro mucho en sus ámbitos de experiencia. El mío es el derecho constitucional.
Y el artículo 20 de la Constitución, que es el que consagra el recurso de protección, que es lo que decía la Pati, ¿no es cierto?, la garantía. ¿Cómo hacemos efectivos los derechos constitucionales? Protege el artículo 19, número 25, que contempla la cultura. Y a mí lo que me sorprende es que Arturo diga de que no le gusta la redacción de la Constitución, cuando él nos definió lo que esperaba por cultura hace breves minutos atrás, casi que literal describió lo que decía la Constitución. Y después ahora cuando habla de la ley que quiere modificar, que me parece muy bien, eso es un problema legal y esto es súper importante abordarlo. Tenemos problemas que son constitucionales que vamos a poder abordar en la Asamblea Constituyente y otros problemas que están más abajo, ¿no es cierto?, que son legales. Y hay que hacer el distingo porque si no uno corre el riesgo de despreciar, ¿no es cierto?, desprestigiar algo que ya lo contiene. Esta Constitución, técnicamente hablando, es una Constitución extremadamente efectiva que protege esos derechos. O sea, no es una Constitución lábil o ineficaz. Por eso es que Arturo, si en algún momento le vulneran su derecho por las creaciones artísticas, puede ir mediante un recurso de protección y feliz yo estoy a su disposición para ayudarlo en ese caso. Ah, mira, una alianza nueva. Pati Pulitzer. Gratis, supongo. Por supuesto. Este manual fue absolutamente gratis. No voy a cobrar por esta. Oye, pero yo quisiera señalar lo siguiente. Como sabe muy bien Henry, la Constitución es un todo coherente. Uno puede sacar un artículo aquí, un artículo allá, como está haciendo Henry, para mostrarnos lo buena que es la Constitución del 80. La verdad es que la Constitución del 80, en su conjunto, ha sido una camisa de fuerza que nos ha impedido avanzar al ritmo que la sociedad chilena requiere y que ha sido los cambios que se han producido en los últimos 30 años. Las leyes, como decía Henry, van cambiando, pero están siempre amarradas a esta Constitución del 80, que tiene unos quórum completamente imposible. Yo sé que Henry me va a decir, si esto fuera así no estaríamos en el proceso constituyente porque se juntaron los 2/3. Lo has dicho en algunas entrevistas. Pero lo que quiero decir es que eso es lo que hay que cambiar. Seguro que van a quedar en la nueva Constitución algunos artículos, sobre todo de libertades que establece la Constitución, sobre la dignidad de las personas, en fin, que obviamente van a estar. No está ahí nuestro problema. Arturo. Claro, yo creo que aquí es tal como dice Patricia, es el marco conceptual, ¿no? Porque finalmente una constitución es una visión, es una visión de un camino hacia el cual vamos a avanzar como país. Y eso yo creo que es lo que queremos cambiar hoy día. O sea, y dentro de eso considerar todos estos temas que son caros a todos los artistas, a todos los creadores, ¿no es cierto? Y por ende, ¿no es cierto?, a todas las personas que ven también en la cultura un potencial de desarrollo. Si nosotros pensamos hoy día, analizamos con nuestro grupo de trabajo hace unos días atrás, las constituciones de otros países, por ejemplo, las constituciones de los países nórdicos, no solamente garantizan de la misma manera que esta Constitución en Chile, sino que también son un faro, son una luz, ¿no es cierto?, que marcan la forma de trabajar y de definir un futuro. Y eso es lo que nosotros no tenemos en la Constitución actual. O sea, el futuro que se define ahí no es el futuro que nosotros queremos hoy día después de todos los años que han pasado desde la dictadura de Pinochet hasta los gobiernos de la nueva, de la concertación. De la concertación y de la derecha también. Entonces, a lo que yo quiero ir, en estos países, si que nosotros tanto nos fijamos en las sociales democracias de los países nórdicos, también tienen los índices de felicidad más altos. O sea, todo ese grupo de países tienen los índices de felicidad más altos. Entonces, ¿qué es lo que aspiramos realmente nosotros dentro de este marco conceptual, constitucional que buscamos? ¿Qué es lo que queremos como país? Esa yo creo que es la pregunta que nunca nos hicieron cuando se hizo la Constitución de los 80. No, claro. Esa Constitución se hizo a cuatro paredes y no le preguntaron a la gente qué es lo que ellos querían, sino que se impuso un sistema, se impuso una visión de mundo y se impuso una suerte de misión. O sea, se vio el país como si fuera una empresa. El país, si bien es una empresa en cierto sentido, si lo vemos desde el punto de vista neoliberal, pero esa empresa también tiene que considerar todos estos aspectos que conceptualmente finalmente definen el futuro y definen esta felicidad que todos estamos buscando, el bien común. Oye, nos van y ese bien común está expresado solamente desde una declaración de principios, pero es una declaración de principios que afecta a un grupo de personas que es bastante limitado en el país. Es que no nos queda casi nada de tiempo, Henry. Cortito, yo quiero hacer una pregunta a la gente que está en la casa, a Arturo y a Patricia.
¿Has leído la Constitución? Súper Yo la he cortito, leído. te contesto, sí, varias veces, porque obviamente si uno quiere ser candidata totalmente. tiene que Y leer la Duclos también. Constitución. Arturo, no, pero que responda Arturo. Arturo, ¿tú has leído la Constitución con una mano en el corazón? Sí, lo he leído. Sí, Y- sí, lo he pero- leído con una y mano en el entonces- corazón y en la cabeza. Pero es que lo que me llama la atención es que tú no supieras que lo que tú buscabas estaba en la Constitución, porque a veces escuchamos estos discursos rimbombantes, pero poco derecho constitucional, y vamos a ir a hacer derecho constitucional los que estemos adentro de la Constitución. Hay que leerla. Sin duda. Para la gente en la casa, Sin duda. este texto lo recomiendo, Constitución Histórica. Ya, 30 Sí, sí. segundos. Ok, 30 lo vamos a segundos. leer. Lo vamos a releer. Ah, Hay la que vamos a leer, releer, hay muy que bien. releer. Pati Politzer, 30 segundos para que le hables a tu audiencia juntando firmas. Que es la parte práctica. A ver, mental. lo más importante es, voy a repetir lo que dije al comienzo de este programa, lo más importante es que el partido se está jugando ahora, hoy día. Por favor, los que quieran una diversidad en la Convención Constitucional, patrocinen a un candidato independiente. Le digo más, quizás después de patrocinarlo, usted se da cuenta que hay un candidato que es militante de un partido que a usted le gusta mucho. Puede votar por él, aunque haya patrocinado a un independiente. Muy bien. Esto nos permite que podamos inscribir realmente nuestras candidaturas. Y yo quiero darle las gracias en este momento a más de 15.600 personas que ya han patrocinado a algún independiente hasta hoy día en la mañana. 15.600 patrocinios. Y esa cantidad, quiero destacarla, es una tremenda cantidad. A algunos les puede parecer poco comparado con los millones que votan, pero fíjese usted que hay dos partidos que son muy organizados en Chile. El Partido Comunista, que acaba de hacer elecciones, donde votaron 6.100 personas, y la UDI, también muy organizado, donde votaron 9.600. Los independientes, ya tenemos más de 15.600 patrocinios. Pati Politzer. Sigan patrocinándonos. Hay cosas que nunca cambian. 30 segundos para ti siempre es como un minuto y medio. Arturo Son Duclos, laxos. 30 segundos, por favor. Sí, bueno, yo hago un llamado también a todos los votantes que hoy día nos patrocinen, porque lo que realmente nos importa es que la cultura sea parte de la nueva Constitución. Nosotros queremos estar ahí y queremos ser electos para asegurarnos de ello. Eso es lo único que les puedo decir. Y por favor, tal como dijo Patricia, junten a toda su familia, a todos sus amigos, ¿no es cierto?, para que voten por los independientes. Aseguremos este 79% de todos los que quisieran un proyecto constitucional nuevo. Apoyen a los independientes. No se farreen la oportunidad, como dije bien. al principio. Muy bien, gracias Arturo. 30 segundos, Henry Wallace. 30 segundos, muy concreto. Ingrese a patrocinantes.cervel.cl con su clave única y por favor patrocine a un candidato independiente. Yo voy por el distrito 11, entonces si vota en Las Condes, Vitacura, Peñalolén, La Reina o Lo Barnechea, me puede ayudar. Lleva a la familia porque esto lo vamos a hacer entre todos. Henry Boyce, Arturo Duclos por vía telemática, Patricia Politzer de vuelta acá en el estudio. Patricia, un gusto verte. Igualmente, Henry, igualmente Arturo. Muchas gracias por compartir este Muchísimas domingo gracias. con nosotros en Quiero Ser Gracias por la Constituyente. Que les vaya invitación. muy bien.